El aire del cementerio olía a tierra mojada y a crisantemos a punto de marchitarse. Era un olor pesado, denso, que se pegaba a la ropa y a la memoria. Me abracé a mí misma, tratando de robarle un poco de calor al delgado suéter negro que llevaba puesto, pero el frío no venía de fuera, venía de la cavidad recién excavada en mi pecho, un vacío con la forma exacta de mi madre. La última palada de tierra había caído sobre su ataúd hacía apenas una hora, un sonido sordo y definitivo que aún retumbaba en mis oídos. La mayoría de los asistentes ya se habían ido, dejando tras de sí susurros de pésame y promesas de llamadas que probablemente nunca llegarían. Solo quedábamos unos pocos parientes, mi tío Rodrigo entre ellos, de pie a una distancia respetuosa. Y entonces la vi. Un destello de color en el mar de luto. Un par de tacones de aguja, color rojo sangre, hundiéndose torpemente en el césped húmedo. Le seguían unas piernas enfundadas en un pantalón de seda blanco y una blusa de diseñador que gritaba «Mírame» en un lugar donde todos intentaban pasar desapercibidos. Mi hermana, Verónica. A su lado, como un accesorio más, caminaba su prometido, Álvaro, con un traje gris tan impecable que parecía inmune al dolor y al polvo. Llegaban 5 años tarde a nuestras vidas y 1 hora tarde al final de la de mi madre. Cruzaron el césped, sus movimientos estudiados, como si estuvieran entrando a un evento social y no al lugar donde descansaba la mujer que les dio la vida. Verónica se quitó unas gafas de sol enormes, revelando unos ojos secos, sin una sola lágrima. Me dedicó una sonrisa breve, ensayada. «Catalina, hermana, siento mucho la tardanza. El tráfico desde Ciudad de México estaba imposible», dijo, su voz tan ligera como si comentara el clima. Se inclinó y dejó un beso sonoro en mi mejilla que olía a un perfume caro y a nada que se pareciera al duelo. Álvaro me estrechó la mano. Su apretón fue firme, empresarial. Mis más sentidas condolencias, Catalina. Esmeralda era una gran mujer. La forma en que usó el nombre de mi madre, no como tu mamá o nuestra Esmeralda, sino como si fuera una socia de negocios, me revolvió el estómago. Asentí, incapaz de formar palabras. Cualquier cosa que dijera se sentiría como una traición al silencio sagrado que mi madre merecía. Pero Verónica no estaba interesada en el silencio. Después de unos segundos de una quietud incómoda frente a la tumba, me tomó del brazo y me guió unos metros más allá, lejos de la mirada curiosa de nuestro tío. Su voz bajó a un susurro conspirador. «Escucha, sé que este no es el mejor momento, pero tú y yo sabemos que hay cosas importantes que resolver». La miré, confundida. «¿Cosas importantes?» Lo único importante yacía ahora bajo 3 metros de tierra. «El negocio, Catalina, Sabores de Esmeralda», pronunció el nombre de nuestros restaurantes con un deje de diversión, como si fuera el título de una telenovela barata. «Álvaro y yo hemos estado hablando. Necesitamos hablar de la división. Sé que has estado al frente, y eso es lindo, pero soy su hija. La sangre es la sangre. Quiero mi 50%. Es mi derecho». El mundo se detuvo. El viento dejó de soplar. Los pájaros enmudecieron. Solo podía oír el zumbido de la sangre en mis oídos. No era el qué, sino el cómo y el cuándo. Mi madre aún no llevaba ni un día en su tumba, y su hija pródiga ya estaba aquí. No para llorar, sino para reclamar su botín. La miré a los ojos, buscando un rastro de la niña con la que había compartido secretos bajo las sábanas, la adolescente con la que había reído hasta que nos doliera el estómago. No había nada.
solo el reflejo de una mujer extraña, una mujer con ojos de calculadora y un corazón de piedra. Álvaro se acercó, poniendo una mano tranquilizadora en el hombro de Verónica, como un director apoyando a su actriz principal. Es lo justo, Catalina. Verónica también tiene planes, un futuro que construir. Ese dinero le corresponde. Sentí una risa amarga subir por mi garganta, pero la ahogué. Se convirtió en una tos seca. Asentí lentamente, no porque estuviera de acuerdo, sino porque en ese instante una claridad helada me invadió. Esto no era una tragedia familiar, era una transacción, y yo, por primera vez en mi vida, no estaba dispuesta a pagar el precio. Lo hablaremos después, Verónica, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Ahora déjame despedirme de mi madre en paz. Ella frunció el ceño, claramente insatisfecha con mi respuesta, pero asintió. Se dio la vuelta y, junto a Álvaro, se alejó con la misma indiferencia con la que había llegado. Mientras sus tacones rojos se perdían de vista, un recuerdo, tan vívido como doloroso, me asaltó. El recuerdo de otro tipo de regalo, de otro tipo de derecho que se me había negado, muchos, muchos años atrás. El recuerdo me transportó a nuestro 18º cumpleaños. Éramos mellizas, pero la celebración de ese día marcó el inicio de nuestros universos paralelos. Mamá nos sentó a ambas en la mesa de la cocina, la misma mesa donde yo había pasado incontables horas picando cebolla y desvenando chiles. Delante de nosotras había 2 cajas envueltas. La mía era plana, rectangular. La de Verónica era más grande, cúbica. «Abran la suya primero», dijo mamá, sonriendo, pero con una nota de nerviosismo en la voz que no entendí en ese momento. Rompí el papel de regalo con cuidado. Dentro, sobre un lecho de satén blanco, había un delantal de chef profesional, de lino grueso, color crudo, con correas de cuero ajustables. A un lado, un juego de cuchillos alemanes perfectamente afilados. «Para la futura dueña de Sabores de Esmeralda», dijo mamá, sus ojos brillando. «Para que sigas mis pasos, hija, este es tu futuro». Sentí el peso del delantal en mis manos. Era pesado, pesado con expectativas, con responsabilidad, con los años de mi vida que ya estaban trazados para mí. Sonreí, una sonrisa que no me llegó a los ojos, y le di las gracias. Era un regalo práctico, un regalo de trabajo, un regalo que me anclaba. Luego fue el turno de Verónica. Rompió el papel con entusiasmo descuidado. Dentro de su caja había un pasaporte nuevo, un fajo de euros y 2 boletos de avión. «¡París!», gritó, saltando para abrazar a mamá. «No puedo creerlo». Mamá le devolvió el abrazo riendo. «Un mes entero, mi vida, para que veas el mundo, para que te inspires, para que te enriquezcas culturalmente antes de la universidad. Te lo mereces». Yo me merecía un delantal. Ella se merecía el mundo. Esa era la matemática de nuestro hogar. Mientras Verónica planeaba sus visitas al Louvre y sus paseos por el Sena, yo aprendí a negociar con el proveedor de carnes y a perfeccionar el punto exacto del mole de mi abuela. Una semana después de nuestro cumpleaños, la acompañamos al aeropuerto. Verónica me abrazó. «No te preocupes, hermanita», me susurró al oído. «Te traeré un imán para el refrigerador». Y lo hizo. 2 semanas después, llegó una postal. La imagen era de la Torre Eiffel iluminada por la noche. En el reverso, su caligrafía elegante y floreada decía: «Hola, desde la ciudad del amor. Anoche cené caracoles. Sabían raro. Pienso en ustedes. Besos, B». La pegué en el refrigerador de la cocina del restaurante. Cada vez que abría la puerta para sacar crema o queso, la veía. La imagen brillante de su libertad junto a la lista de tareas pendientes del día.
El imán que me trajo era una pequeña boina francesa. Me pareció una broma cruel. Ese patrón se repitió durante años. Yo recibía herramientas, ella recibía experiencias. Para mi graduación de la carrera de Administración de Empresas, que cursé en línea por las noches para poder seguir trabajando, mamá me regaló una nueva computadora portátil y un software de contabilidad, para que lleves el negocio al siguiente nivel, Catalina. Para la graduación de Verónica de diseño de modas, una carrera que abandonó después de 2 años, le regalaron un coche para que pueda moverse por la ciudad y encontrar su verdadera pasión, justificó mamá. Mi vida se medía en turnos dobles, en inventarios, en el cansancio satisfactorio al final de un servicio exitoso. La vida de Verónica se medía en fiestas, en viajes de fin de semana a Valle de Bravo, en novios que duraban menos que las temporadas de la moda. Y yo, en mi silenciosa resignación, lo aceptaba. Porque amaba a mi madre y amaba nuestro pequeño restaurante. Era mi santuario, el lugar donde mis manos creaban, donde el trabajo duro tenía un resultado tangible y delicioso. No necesitaba el mundo, me decía a mí misma. Tenía mi propio universo en esa cocina. Pero a veces, por la noche, mientras revisaba las cuentas, me preguntaba cómo sería sentir el sol de una playa exótica en lugar del calor perpetuo de los fogones. Esta disparidad se hacía más dolorosa durante las fiestas. La Navidad, el Día de Muertos, el Día de la Madre, todas eran fechas de cosecha para nosotros. El restaurante se llenaba, las reservaciones se agotaban con semanas de antelación. Eran los días más agotadores y, a la vez, los más gratificantes del año. Y yo siempre estaba allí, en el ojo del huracán. Recuerdo una Nochebuena en particular. Tenía 24 años. El restaurante bullía de actividad. El aroma a pavo en adobo, a romeritos y a bacalao llenaba el aire. Familias enteras reían y celebraban en nuestras mesas. Yo corría de la cocina al comedor, coordinando a los meseros, asegurándome de que cada plato saliera perfecto, calmando a un cliente impaciente aquí, felicitando a la anfitriona allá. Mamá, aunque ya empezaba a cansarse más fácilmente, estaba a mi lado, sus manos expertas moviéndose con la gracia de toda una vida entre ollas y sartenes. Éramos un equipo. Mi celular vibró en el bolsillo de mi delantal. Lo saqué, esperando que fuera un proveedor. Era Verónica. ¡Feliz Navidad, hermanita!, gritó por encima de una música estruendosa. Al fondo se oían risas y el tintineo de copas. ¡Feliz Navidad, Vero! ¿Dónde estás?, pregunté, apoyándome contra la pared de la cocina por un segundo para recuperar el aliento. ¡En Aspen! ¿Puedes creerlo? ¡Está nevando! Álvaro me trajo de sorpresa. Estamos en un chalet increíble, con chimenea y todo. ¿Y ustedes qué tal? ¿Mucho trabajo? Sí, estamos a tope, dije, mirando a mi madre, que se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano. ¡Uf, qué horror! Bueno, al menos harán buen dinero, dijo con una ligereza que me dolió. Oye, te tengo que dejar. Va a empezar el intercambio de regalos. ¡Te quiero! ¡Salúdame a mamá! Y colgó. Me quedé mirando el teléfono. Aspen, chimeneas, regalos. Mi regalo de Navidad ese año fue un par de zapatos ortopédicos nuevos que mamá me compró porque pasaba más de 12 horas de pie. Para cuidar tu herramienta de trabajo, dijo, refiriéndose a mis pies. Esa noche, cuando cerramos el restaurante pasadas las 2 de la madrugada, mamá y yo nos sentamos en una de las mesas vacías. Abrió una botella de sidra y nos sirvió 2 copas. Estábamos exhaustas, pero había una sonrisa de satisfacción en su rostro. Lo hicimos, hija, otro año más. Chocamos nuestras copas. El líquido burbujeante me supo a cansancio, a deber cumplido y a una soledad que no me atrevía a nombrar.
En mi mente contrastaba el silencio de nuestro restaurante vacío con la imagen mental de mi hermana riendo frente a una chimenea en las montañas. 2 mundos, 2 hijas, 2 destinos dictados por elecciones que, en parte, sentía que no habían sido mías. Mamá pareció leerme el pensamiento. «Tu hermana es un espíritu libre», dijo, como disculpándose. «Algún día sentará cabeza». Yo solo asentí. «Ojalá, mamá, ojalá». Pero en mi interior, una pequeña semilla de resentimiento comenzaba a germinar. Una semilla regada por cada fiesta que trabajé, cada vacación que no tomé, cada sacrificio que hice en nombre de un nosotros que, cada vez más, se sentía como un yo. La ruptura final, la que abrió una zanja de 5 años de silencio entre nosotras, ocurrió cuando Verónica tenía 25 años. Apareció en casa una tarde de martes, radiante y llena de una energía febril. Acababa de regresar de un viaje a Nueva York y traía la cabeza llena de ideas. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma que había sido testigo de todas las decisiones importantes de nuestra familia, y extendió unos bocetos sobre Lule. «Voy a lanzar mi propia marca de ropa», anunció, sus ojos brillando con una ambición que nunca le había visto. «Se llamará Vero a secas, minimalista, chic. Tengo los diseños, los contactos, solo necesito el capital inicial». Mamá y yo la escuchamos, al principio con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Verónica nunca había terminado ningún proyecto en su vida, pero hablaba con tal convicción que era difícil no contagiarse un poco de su entusiasmo. «¿Y de cuánto estamos hablando?», pregunté, mi lado práctico tomando el control. Verónica respiró hondo. $50,000. La cifra quedó flotando en el aire de la cocina. $50,000. Era casi todo el dinero que mamá y yo habíamos ahorrado con sangre, sudor y lágrimas durante una década. Era el dinero destinado a la entrada de un segundo local, el sueño que habíamos acariciado juntas durante años. Mamá carraspeó. «Verónica, mi amor, eso es mucho dinero. Es el futuro del restaurante». La sonrisa de Verónica se desvaneció. Su rostro se endureció. «¿El futuro del restaurante? ¿Y qué hay de mi futuro? ¿Acaso no importa?» «Claro que importa, hija», intenté mediar, «pero es una cantidad muy grande. Es un riesgo enorme. ¿Por qué no empiezas con algo más pequeño?» Fue como si hubiera apretado un interruptor. La furia inundó sus facciones. Se puso de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás. «No lo entienden. Ninguna de las dos lo entiende. Esto no es un juego. Es mi oportunidad. La única oportunidad que tendré de ser alguien, de salir de este pueblo». Su voz subió de volumen, llenando la pequeña cocina con una amargura que nos dejó heladas. «Ustedes son felices con su olor a grasa y su título de dueñas de fonda de pueblo, pero yo nací para algo más grande. Están ancladas en el pasado. Quieren que me pudra aquí con ustedes, que desperdicie mi vida sirviendo mole a turistas». Cada palabra era un golpe. Miré a mi madre. Su rostro se había tornado pálido, sus labios temblaban. «Verónica, por favor, no le hables así a tu madre», empecé a decir. «No me digas qué hacer», me gritó, apuntándome con el dedo. «Tú eres la peor de todas. Te encanta tu papel de mártir, la hija buena y sacrificada, pero en el fondo te mueres de envidia. No soportas que yo quiera más de la vida que simplemente estar encerrada en esta cocina». Se dirigió a la puerta. «Bien, quédense con su estúpido dinero y su estúpido restaurante. No necesito nada de ustedes, pero que les quede claro, a partir de hoy están solas». Y se fue. El portazo que dio hizo vibrar los platos en la alacena.
Nos quedamos en silencio, mamá y yo, en medio de los restos de su huracán. Mamá se sentó lentamente, sus hombros hundidos. Yo recogí los bocetos que habían caído al suelo. Eran diseños bonitos, pero vacíos, sin alma, como ella. Esa noche, el silencio en casa fue más pesado que nunca, y duró 5 años. Después de la tormenta que fue a partida de Verónica, vino una extraña calma. Las primeras semanas fueron las más duras. Mamá caminaba por la casa como un fantasma, mirando el teléfono, esperando una llamada que nunca llegó. Yo me sumergí en el trabajo como un buzo que busca refugio en las profundidades del océano. El restaurante se convirtió en mi único hogar, mi propósito. La ausencia de Verónica, aunque dolorosa al principio, nos obligó a mi madre y a mí a redefinir nuestra dinámica. Ya no éramos un trío desequilibrado, sino un dúo, un equipo. Con el dinero que Verónica había despreciado, hicimos exactamente lo que habíamos planeado. Encontramos un pequeño local en el centro histórico de Puebla, una zona con mucho turismo. Fue un año de trabajo brutal. Durante el día atendía el restaurante original. Por las noches supervisaba la remodelación del nuevo local, pintando paredes, eligiendo azulejos, diseñando un menú más pequeño pero más refinado. Mamá, aunque sus fuerzas ya no eran las de antes, era mi brújula. Su paladar infalible probaba cada nuevo platillo. Su sabiduría guiaba cada decisión. Menos es más, Catalina, me decía. Concéntrate en la calidad, no en la cantidad. Cuando Sabores de Esmeralda, Centro, abrió sus puertas, el éxito fue inmediato. La gente venía por el mole de mamá, pero se quedaba por mis nuevas creaciones. Las chalupas con pato confitado, la crema de flor de calabaza con aceite de trufa. 2 años después, con un préstamo bancario y nuestra reputación como aval, abrimos una tercera sucursal en un barrio moderno, con un concepto más de bar de tapas mexicanas. Sabores de Esmeralda ya no era solo un restaurante, era una marca construida sobre la ausencia, sobre el espacio vacío que mi hermana había dejado. A veces, en la quietud de mi oficina, después de cerrar, me encontraba pensando en ella. ¿Dónde estaría? ¿Sería feliz? La rabia inicial se había ido desvaneciendo, dejando en su lugar una melancolía persistente. Una tarde, mientras ordenaba un viejo baúl, encontré un álbum de fotos. En una de ellas estábamos las dos, de unos 7 u 8 años, con vestidos iguales, abrazadas y sonriendo a la cámara con dientes de leche faltantes. La Verónica de la foto tenía una mirada pura, llena de una confianza infantil. La estudié durante largos minutos, sintiendo una punzada de duelo, no por la mujer que me había herido, sino por la niña que se había perdido en el camino. Me pregunté en qué momento exacto esa niña se había transformado en la extraña llena de resentimiento que nos había abandonado. Guardé la foto en mi cartera, un recordatorio de que el amor y el dolor a menudo nacen de la misma raíz. La enfermedad de mamá llegó sin avisar. Empezó con un cansancio que no se iba, con una pérdida de apetito. Al principio lo atribuimos a la edad, al estrés del trabajo, pero el diagnóstico fue un golpe certero y brutal: cáncer de páncreas. El mundo que había construido con tanto esmero se desmoronó en un instante. Los restaurantes, los balances, los planes de expansión, todo perdió su significado. Mi único foco se convirtió en ella. Reduje mis horas en el negocio. Contraté a un gerente de confianza y pasé mis días y noches a su lado. La quimioterapia la debilitó terriblemente. Hubo días buenos, en los que recordábamos viejas historias y reíamos. Y hubo días malos,
oscuros, llenos de dolor y silencio. Fue en una de esas tardes grises, mientras la luz del sol se filtraba débilmente por la ventana de su habitación, cuando tuvo uno de sus momentos de lucidez más dolorosos. Estaba sentada a su lado, leyéndole un libro. De repente, posó su mano delgada y frágil sobre la mía. Su piel era como papel de seda. «Catalina», dijo, su voz un susurro ronco. La miré. Sus ojos, aunque hundidos, estaban increíblemente claros. «Perdóname, hija». «¿Perdonarte por qué, mamá? No tienes nada de qué disculparte», le dije, tratando de que mi voz no se quebrara. Sacudió la cabeza lentamente. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Sí, sí tengo. Fui una cobarde. Durante tantos años, con tu hermana, darle lo que quería era siempre el camino más fácil. La forma de evitar una pelea, de tener un poco de paz en casa. Pero mi paz te costó a ti tu tranquilidad. Elegí mi comodidad sobre lo que era justo para ti, y ese es el mayor arrepentimiento de mi vida». El nudo en mi garganta se hizo tan grande que apenas podía respirar. «Mamá, no», intenté decir, pero me silenció con una leve presión de sus dedos. «Escúchame», continuó, con una urgencia repentina. «El negocio, Sabores de Esmeralda, no es solo ladrillo y mortero. Eres tú, es tu vida, tu sudor, tu talento. Yo solo puse la primera piedra, pero tú construiste el edificio entero. No dejaré que nadie te lo quite, nadie». Sus ojos se clavaron en los míos. «He hablado con tu tío Rodrigo. Hemos arreglado todo. Para protegerte. Para proteger mi legado, que eres tú. ¿Me entiendes?» Asentí, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. No lloraba por el negocio, ni por el dinero. Lloraba porque, en ese momento, me sentí vista, plenamente vista por mi madre, quizás por primera vez. Me reconoció, validó mi sacrificio, y en su lecho de muerte me dio el regalo más grande que jamás me había dado, la certeza de que mi esfuerzo no había sido en vano. El día después del funeral, mi casa, que normalmente era un remanso de paz, se sintió invadida. El teléfono no paraba de sonar. Eran llamadas de condolencia, pero una de ellas fue diferente. Era mi tía Pilar, la hermana de mi padre, una mujer cuya especialidad era remover el avispero familiar con una cuchara de miel. «Catalina, sobrina querida, ¿cómo estás llevando todo?», empezó, su voz empapada de una compasión empalagosa. «¿Cómo puedo, tía? Gracias por llamar», respondí, preparándome para lo que sabía que venía. «Ay, mi niña, me enteré de lo que pasó ayer en el cementerio». «Tu prima me contó. ¡Qué situación tan desagradable!». Hizo una pausa dramática. «Pero tienes que entender a tu hermana. Verónica es impulsiva, siempre lo ha sido, pero tiene un buen corazón, y al final del día, la familia es la familia». Apreté el auricular del teléfono. «Tía, con todo respeto, no creo que este sea el momento para hablar de esto». «No, escúchame», insistió, su tono volviéndose un poco más firme. «Tú eres la hermana mayor, la sensata. A veces, a los mayores nos toca ceder un poco por el bien de todos, para mantener a la familia unida. Piensa en lo que tu madre hubiera querido. Ella no hubiera querido verlas pelear por cosas materiales». La hipocresía de sus palabras me dejó sin aliento. ¿Cosas materiales? ¿Llamaba cosas materiales a los 20 años de mi vida? «Gracias por tu consejo, tía», dije, mi voz cortante como el hielo. «Pero sé exactamente lo que mi madre hubiera querido, y voy a honrar su voluntad. Ahora, si me disculpas, tengo que colgar». Y colgué antes de que pudiera responder.
Me apoyé en la encimera de la cocina, mi corazón latiendo con una furia fría. El llamado de los monos voladores, así los llamaba una amiga psicóloga. La gente que, sin conocer la historia completa, es enviada por el narcisista para hacerte sentir culpable, para presionarte a volver al redil del abuso. La llamada de mi tía no me debilitó. Al contrario, encendió en mí una llama de determinación. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de defender la última voluntad de mi madre. Unos días después, me reuní con mi tío Rodrigo en su despacho. Su oficina era como él, ordenada, clásica, sin adornos innecesarios. Olía a libros viejos y a café recién hecho. Me sirvió una taza sin preguntar. Era mi ancla en medio de la tormenta, el único adulto en mi vida que siempre me había tratado como a una igual. Verónica y su abogado me contactaron esta mañana, dijo, yendo directo al grano. Quieren programar una reunión formal para la próxima semana. Exigen una auditoría completa de los negocios y la presentación del testamento. Asentí. Lo imaginaba. No te preocupes, dijo. Su voz era un bálsamo de calma. El testamento de tu madre es una fortaleza. Lo redactamos con mucho cuidado. Está notariado, atestiguado y es legalmente inexpugnable. Ella fue muy clara en sus intenciones. Me entregó una copia del documento. Lo leí, aunque ya conocía su contenido. Verlo en papel, con la firma temblorosa pero decidida de mi madre al final, lo hizo todo más real. Me sentí protegida. Pero sé que Verónica no se rendirá fácilmente, continuó mi tío, reclinándose en su silla de cuero. Argumentará que tu madre no estaba en plenas facultades, que la coaccionaste. Intentará pintar un cuadro de ti como la hija manipuladora y de ella como la víctima despojada. ¿Puede ganar?, pregunté, una punzada de miedo perforando mi calma. Legalmente es casi imposible, pero puede hacer que el proceso sea largo, costoso y muy, muy desagradable. Puede arrastrar el nombre de tu madre y el del negocio por el lodo. Hizo una pausa. Me miró fijamente. Y es por eso que tu madre preparó un seguro, un escudo final. Abrió el cajón de su escritorio y sacó un pequeño objeto metálico, un pendrive. Lo deslizó sobre la mesa de caoba hasta que quedó frente a mí. ¿Qué es esto?, pregunté. Es la voluntad de tu madre, pero con su propia voz, explicó. Unas semanas antes de morir, cuando todavía estaba completamente lúcida, grabamos esto. Dijo que era para ti, y me dio instrucciones muy claras. Dáselo a Catalina, Rodrigo, y dile que solo lo use si su hermana se niega a ver la razón, solo si intenta destruir lo que hemos construido. Tomé el pendrive. Se sentía frío y pesado en mi mano. Era increíble pensar que en ese pequeño trozo de metal residía el poder de terminar una guerra antes de que comenzara. Era la última carta de mi madre, jugada desde más allá de la tumba. La guardé en mi bolso, sintiendo su peso como el de una armadura. Estaba lista. La reunión tuvo lugar en una sala de juntas impersonal en el despacho de los abogados de Verónica. El aire acondicionado estaba demasiado alto y la habitación olía a limpiador de limón y a ambición. Verónica y Álvaro se sentaron frente a mí, flanqueados por un abogado joven y de aspecto tiburonesco que no paraba de revisar su reloj de oro. Verónica llevaba un traje sastre color marfil, su rostro una máscara de seriedad calculada. Álvaro, a su lado, proyectaba un aire de superioridad aburrida, como si todo aquello fuera un trámite molesto que se interponía entre él y su siguiente negocio millonario. Su abogado comenzó. Habló durante casi 30 minutos, usando un lenguaje legal denso y salpicado de acusaciones veladas.
Habló del derecho inalienable de herencia, de la angustia emocional de su clienta por haber sido apartada de su familia, de la necesidad de una distribución equitativa y justa de los activos amasados durante el matrimonio de sus padres. Pintó a Verónica como una hija devota, cuyo único deseo era honrar la memoria de su madre, asegurándose de que el legado familiar se repartiera como debía ser. Era una obra de teatro, y era nauseabunda. Cuando finalmente terminó, todos los ojos se volvieron hacia mi tío Rodrigo. Él se tomó su tiempo. Se ajustó las gafas, bebió un sorbo de agua y luego, con una calma que desarmaba, colocó una sola carpeta sobre la mesa. «Gracias por su elocuente presentación», dijo, con un matiz de ironía que solo yo pude detectar. «Sin embargo, creo que podemos ahorrarnos mucho tiempo y especulación yendo directamente a los hechos». Y el hecho principal, el único que importa legalmente, es el testamento final y notariado de la señora Esmeralda Rivera. Abrió la carpeta y le entregó una copia a cada uno. El abogado de Verónica la arrebató y comenzó a leerla con avidez, sus ojos moviéndose rápidamente de una línea a otra. Verónica se inclinó para leer por encima de su hombro. Mi tío Rodrigo no esperó a que terminaran. Con su voz profunda y clara, la misma que había escuchado en incontables reuniones familiares, comenzó a leer en voz alta las cláusulas más importantes. Yo, Esmeralda Rivera, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento. Leyó. Hizo una pausa y luego continuó. Lego el 95% de mis acciones en la empresa Sabores de Esmeralda S.A.D.C.B., así como todos los derechos de propiedad intelectual asociados a la marca, a mi hija Catalina Vargas Rivera. El silencio en la sala fue absoluto. El abogado de Verónica levantó la vista del papel, su mandíbula ligeramente desencajada. Mi tío continuó, su voz inalterable. Esta decisión se basa en el reconocimiento de que dicho negocio es el resultado directo del trabajo, la dedicación, el sacrificio y el talento de mi hija Catalina, quien ha sido no solo mi socia, sino la fuerza impulsora detrás de su crecimiento y éxito. «Esto es inaceptable», siseó el abogado. Pero mi tío lo ignoró y procedió a leer la siguiente cláusula, la que sabía que sería la estocada final. Cláusula cuarta. Lego el 5% restante de mis acciones a mi hija Verónica Vargas Rivera. Vi un destello de triunfo en los ojos de Verónica, pero duró apenas un segundo. Dicho legado, continuó mi tío, enfatizando cada palabra, está sujeto a una condición suspensiva. Las acciones solo serán transferidas a su nombre una vez que haya cumplido un periodo de 2 años de trabajo ininterrumpido, a tiempo completo y con un desempeño satisfactorio en una de las sucursales de Sabores de Esmeralda, comenzando en una posición de nivel de entrada que será determinada por la Dirección General de la empresa. El color desapareció del rostro de Verónica. ¿Qué? «¿Qué es esto? ¡Esto es un insulto!», exclamó, su voz subiendo una octava. Se puso de pie de un salto, su silla raspando el suelo. «¡Esto es tu culpa!», me gritó, apuntándome con un dedo tembloroso. «Tú la manipulaste, la envenenaste en mi contra cuando estaba débil y enferma, le lavaste el cerebro». Su abogado intentó calmarla, pero ella lo apartó. Estaba fuera de control, su máscara de sofisticación hecha añicos, revelando la niña malcriada y furiosa que siempre había sido.
No te saldrás con la tuya, Catalina. Impugnaré esto. Le diré a un juez cómo la aislaste de mí. Te destruiré. En medio de su torrente de acusaciones, saqué con calma mi computadora portátil del maletín. La abrí y la encendí. La histeria de Verónica pareció desinflarse un poco ante mi silencio. Me miraba con una mezcla de furia y confusión. «Mamá sabía que reaccionarías así, Verónica», dije, mi voz tranquila, casi un susurro. «Sabía que no podrías aceptar la verdad». Inserté el pendrive que mi tío me había dado. El icono de un archivo de video apareció en el escritorio. Hice doble clic. Giré la pantalla de la computadora para que Verónica y su séquito pudieran verla. La imagen tembló un poco al principio y luego se enfocó. Era mamá. Estaba sentada en su sillón favorito, junto a la ventana de su habitación. Estaba más delgada, más frágil de lo que la recordaba, pero sus ojos ardían con una claridad inconfundible. Miró directamente a la cámara, como si pudiera vernos a todos en esa sala de juntas. «Hola», dijo. Su voz era débil pero firme. «Si están viendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Y probablemente significa, Verónica, hija mía, que no has aceptado mi última voluntad». Verónica dio un respingo, como si le hubieran dado una bofetada. Mamá continuó, su mirada llena de una tristeza infinita. «Hago esta grabación para que no haya dudas, para que la verdad no pueda ser torcida. La decisión que tomé en mi testamento no fue producto de la manipulación ni de la enfermedad. Fue la decisión más lúcida y justa que he tomado en mi vida». Respiró hondo. «Catalina», dijo, y su voz se suavizó. «Tu hermana no solo fue mi mano derecha. Fue mi corazón, mis pulmones y mi columna vertebral cuando los míos empezaron a fallar. Sabores de Esmeralda existe hoy gracias a su sacrificio. Un sacrificio que tú, Verónica, nunca estuviste dispuesta a hacer». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Verónica. No eran lágrimas de rabia, sino de shock. Y entonces mamá pronunció las palabras que sellarían su destino. Miró directamente a la cámara, como si estuviera mirando directamente al alma de mi hermana. «Verónica, hija, te amo. Siempre te amaré. Pero el amor no es excusar la codicia, ni premiar el abandono. El verdadero legado que te dejo no es dinero, que se gasta y se olvida. Es la oportunidad. La oportunidad de aprender de tu hermana el valor del trabajo, la dignidad del esfuerzo, la satisfacción de crear algo con tus propias manos. Por favor, hija mía, por tu propio bien, acéptalo». La pantalla se quedó en negro. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Era un silencio hecho de verdad desnuda y de ilusiones rotas. Verónica estaba inmóvil, con la mirada perdida en la pantalla oscura, las lágrimas trazando surcos en su maquillaje perfecto. Su abogado carraspeó, barajando papeles sin saber qué decir. La ley había hablado, pero la matriarca había dado el veredicto final. Fue Álvaro quien rompió el hechizo. Se levantó, se alisó el traje y miró a Verónica, no con compasión, sino con el frío desdén de un inversor que acaba de ver cómo su apuesta se va a la quiebra. «Bueno», dijo, su voz desprovista de toda emoción, «esto es un desastre. Claramente no hay nada que hacer aquí. Verónica, llámame cuando resuelvas tus asuntos». Ni siquiera esperó una respuesta. Se dio la vuelta y salió de la sala de juntas sin mirar atrás. En ese momento entendí que Verónica no solo había perdido su reclamo, había perdido su futuro de diseño, su boleto dorado. La habían despojado de su valor en el mercado en el que ella operaba,
el de las apariencias y el dinero fácil. El colapso de Verónica fue total y absoluto. Se quedó allí sentada, abandonada por su prometido, desheredada por su madre y derrotada por la hermana que siempre había despreciado. Observé la escena no con triunfo, sino con una profunda y agotadora tristeza. La guerra había terminado, y no había ganadores. Pasaron varias semanas, semanas de un silencio que, por primera vez, no se sentía tenso, sino pacífico. Me dediqué a poner en orden los asuntos de mi madre, a pasar tiempo en los restaurantes, a reencontrarme con la rutina que era mi ancla. Una noche, mientras estaba en casa revisando unos menús, mi teléfono se iluminó con un mensaje. Era de un número desconocido. Soy yo, Verónica. Mi corazón dio un vuelco. Dudé un momento antes de abrir el mensaje completo. No sé qué decir. Lo he perdido todo. Álvaro se fue. Estoy viviendo en el apartamento de una amiga. No tengo dinero. No sé qué hacer. No había una disculpa. No había un reconocimiento de su error. Solo había un recuento de sus pérdidas, una letanía de autocompasión. Una parte de mí, la parte vieja y condicionada, sintió una punzada de lástima, pero otra parte, una parte nueva y más fuerte, reconoció el patrón. Verónica no buscaba reconciliación, buscaba un rescate. Pensé durante mucho tiempo qué responder. Podría ignorarla, podría decirle todo lo que había guardado durante años, pero recordé las palabras de mi madre en el video. El verdadero legado que te dejo es la oportunidad. Así que, con los dedos firmes, escribí una respuesta. No le ofrecí dinero ni un hombro sobre el que llorar. No le ofrecí consuelo. La oferta de mamá sigue en pie. El puesto de ayudante de cocina en la sucursal del centro abre el próximo lunes a las 8 a.m. La decisión es tuya. Envié el mensaje y apagué el teléfono. No era un acto de perdón, era un acto de deber. Le estaba ofreciendo la única herencia que mi madre realmente había querido dejarle, una pala. La oportunidad de empezar a cavar para salir de su propio agujero. Si la tomaría o no, ya no era mi responsabilidad. Llegó el lunes. Me desperté antes del amanecer, como siempre. La rutina era mi consuelo. Fui a la sucursal del centro, la primera que abrimos mamá y yo después de que Verónica se fuera. El aire de la mañana estaba impregnado del aroma a café recién colado y a pan dulce horneándose. Era el olor de mi vida, el perfume de mi trabajo. Saludé al personal de la mañana, revisé las reservaciones del día, probé la salsa para los chilaquiles. Hice todo lo que hacía cada día. Pero una parte de mi atención estaba fija en la puerta de entrada. Las 7:45. Las 7:55. A las 8 en punto, me dije a mí misma que no vendría, y sentí una extraña mezcla de alivio y decepción. Y entonces, a las 8:03, la puerta se abrió. Era Verónica. Llevaba unos jeans sencillos, una camiseta blanca y zapatillas deportivas. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo sin adornos. No llevaba ni una gota de maquillaje. Parecía más joven, más vulnerable. Se quedó parada en la entrada, mirando a su alrededor como si nunca hubiera estado allí. Nuestros ojos se encontraron a través del comedor vacío. No dijo nada, yo tampoco. Simplemente asentí con la cabeza en dirección a la cocina. Ella tragó saliva, asintió también y caminó hacia la puerta abatible. No sabía si duraría un día, una semana o si cumpliría los 2 años. No sabía si algún día podríamos volver a ser hermanas. Había demasiadas heridas, demasiados años de silencio.
Pero mientras la veía desaparecer en el corazón palpitante de mi restaurante, el lugar que había sido construido tanto por su ausencia como por mi presencia, sentí que un ciclo se cerraba. No era un final de cuento de hadas, era algo mucho más real, era un comienzo incierto, frágil, pero un comienzo al fin. Y mientras el sol de la mañana entraba por los ventanales, iluminando el polvo que bailaba en el aire, supe que había honrado a mi madre de la única manera que importaba. Había protegido su legado, y al hacerlo, finalmente había reclamado el mío. No le cerré la puerta a mi hermana, pero la obligué a que ella misma tuviera que girar el pomo. ¿Hice mal